Hola, hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que te encuentres mirando esta transmisión en vivo. Hoy estamos en un nuevo espacio, un espacio que, como lo dice mi polera, mi t-shirt, como le dicen en algunos sitios, tu franela, no sé cómo le dicen allá en tu país, tu mensaje importa, ¿sí? Y en este nuevo espacio tenemos a una super rinoceronte digital, una invitada que tenemos para inaugurar este espacio, Miriam Rey Manso. Pero antes de pasarla aquí a primer plano, quiero darle el espacio y la bienvenida a mi hermano rinoceronte, Rafael Marín. ¿Cómo estamos? Hola, hola, muy buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a este espacio. Tu mensaje importa. Así que, ¿por qué importa tu mensaje, Einer? Un poco para los que de alguna manera se estén preguntando por ese nombre, ¿no? Del espacio. Sí, mira, este definitivamente ha sido un deseo que hemos tenido en el pasado, desde que comenzamos en Lanza tu plataforma. Un mensaje, nosotros siempre que hemos querido darle el espacio a las personas para que comuniquen sus mensajes, para que se escuche su voz, ¿sí? Y qué es lo que sucedía o qué era lo que pasaba antes de hoy. Que para tú poder tener este tipo de espacios tenías que tener un padrino, ¿sí? Tenías que tener un padrino en diferentes áreas, en diferentes momentos, tenías que inclusive pedirle a otra persona en su plataforma para poder hablar, ¿no? Y hoy queremos decirle que no hace falta eso porque tu mensaje importa y tú puedes comenzar a transmitirlo desde el espacio, desde la plataforma en que tú te encuentras. ¿Sí? Lo único que tienes que tener en cuenta, lo único que tienes que tener en mente es que tienes un mensaje y ese mensaje hay que compartirlo. Y hoy Miriam nos va a decir cuál es su mensaje. Hoy Miriam nos va a emocionar aquí y nos va a comentar cuál es su mensaje y cómo su mensaje va a poder cambiar y transformar la vida de miles de personas en el mundo, como a mí me gusta decirlo, y cómo impactar a través de ese mensaje otras familias, personas, negocios, vidas. ¿Qué te parece, Rafa? Bueno, genial, líder, genial. A mí me gusta conversar sobre todo con los rinocerontes porque esta parte es muy emocionante, ¿no? Es poder tener ese espacio donde ellos puedan contarnos a cada uno de la audiencia cómo va, de qué va realmente tu mensaje, por qué de alguna manera has decidido emprender este viaje, que ellos tengan una ventana, ¿no? Para que puedan compartir con todo el mundo ese mensaje. Eh, Durante esta primera etapa o durante este espacio, ustedes van a estar viendo mucho desfilar por acá a los rinocerontes digitales. ¿Por qué a los rinocerontes digitales? Bueno, son las personas que están dentro del Lanza tu plataforma, que son alumnos del programa de la mentoría de implementación Lanza tu plataforma 10X, que se han atrevido. Son esas personas que se han alejado un poco de ese 95% y quieren ser parte del grupo que realmente sabe y está comprometido en que tiene un mensaje y que puede compartirlo. Eso es súper valioso, eso para nosotros es significativo, eso para nosotros es nuestra razón de ser dentro de Lanza tu plataforma y por eso también queremos llevarlos a ellos a que tengan más espacio, que cada uno de ellos pueda contar para cada uno de los que nos está viendo acá de qué va su mensaje, cómo te puede ayudar, cómo ha sido su transformación, cómo logró realmente este tipo de transformación cada uno de los rinocerontes digitales que va a estar pasando por acá. Y vamos a tener también a otros invitados dentro de este espacio, pero esa parte va a ser bien chévere poder mezclar a las personas que saben que tienen un mensaje y que sepan que tienen una tribuna en un espacio a través de tu mensaje importa. Así que bienvenidos, bienvenidos. Buenísimo, Rafa. Bueno, ¿y qué te parece si le damos entonces pase a nuestra querida Miriam Rey Manso? Saludos, Miriam, bienvenida a Tu Mensaje Hola, Importa. ¿Cómo estás? hola, Ender, hola Rafa, excelente aquí, feliz, Saludos, contenta mira, de estar bienvenida. con ustedes. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos donde estén, según la hora que estén. Ya, agradecida y feliz de estar aquí para poder compartir mi mensaje con ustedes y con el mundo, en definitiva, que tanta ayuda necesita y a quienes me gustaría llegar. Qué bueno, me encanta, me encanta. Y bueno, como tu mensaje importa, coméntanos cuál es tu mensaje. Mira, mi mensaje es específicamente de que
todos tenemos heridas emocionales y que si aprendemos a sanar las heridas emocionales, podemos superar todos los límites que tengamos, ya sea en el ámbito financiero, en nuestra vida personal, en distintas áreas de nuestra vida. Y hoy día vamos a hablar específicamente de las emociones, cómo nos afectan en los negocios online, cómo estas heridas emocionales y las emociones que nosotros tenemos a diario o que hemos tenido durante nuestra vida van a afectar de manera positiva o no tan positiva todo lo que nos sucede. Buenísimo, Miriam, buenísimo, me encanta. Fíjate, algo sumamente importante, ¿no? Cuando nosotros tenemos emociones, ¿no? Y hoy precisamente vamos a hablar de esas emociones, de cómo afectan, ¿no? Esas emociones en los negocios online. Definitivamente esas emociones se produjeron por algo que sucedió en el pasado, ¿no? Y ese algo que sucedió en el pasado seguramente se debe a una herida emocional, o quizás no. Tú eres la experta precisamente en este tema y cuéntanos un poco cómo afectan las emociones en los negocios online. Mira, las ¿Cómo emociones, pueden afectar? claro, pueden afectar positiva o negativamente, ¿ya? Porque no todas las emociones nos limitan, hay emociones posibilitantes también, ¿ya? Y las emociones, en definitiva, que nos limitan, si aprendemos a identificarlas, reconocerlas, sanarlas, también nos van a permitir avanzar. Cuando nosotros somos pequeños, desde el momento en que estamos en el útero, empezamos a grabar todo lo que nos sucede. Ya en MP3, digo yo, cuando ya salimos cuando estamos ahí solo con el audio, y en MP4 cuando salimos del útero y podemos agregar la visión. Entonces todo eso se queda grabado en nuestro cerebro, todo lo que nosotros sentimos, lo que nuestra mamá nos pasó a través de su útero, por la conexión con el torrente sanguíneo, en definitiva, todas esas emociones están grabadas en nuestro sistema neurológico y nos han enseñado una forma de vivir y de enfrentar el mundo, porque la neurociencia ha demostrado que en definitiva las emociones crean químicos a los cuales nosotros nos acostumbramos y por lo tanto nos hacemos como adictos a esos químicos. Entonces después a lo largo de nuestra vida, como la célula ha aprendido a vivir en ese ambiente, nuestro inconsciente, que como bien decía Rafa recién, el 95% ya, representa el 95% de todo lo que decidimos en la vida. Entonces ese inconsciente necesita de ese ambiente para seguir perpetuando lo que aprendió. No es tu culpa, uno no sabe que están ahí esas emociones, pero estás buscando recrearla constantemente, entonces atraes a tu vida o generas situaciones que vayan repitiendo esas emociones para que yo tenga los químicos que necesito con los cuales me acostumbré a vivir, ¿ya? Y estos químicos, como te digo yo, los producen las emociones. Ahora, estas emociones se quedan guardadas en nosotros, ya sea como una herida emocional o como una creencia limitante, ¿ya? ¿Cómo me doy cuenta yo que tengo esa herida emocional o esa creencia limitante? Generalmente es por los resultados. Cuando yo tengo resultados que no me gustan y quiero cambiar esos resultados, necesariamente debo empezar a indagar en mi pasado para encontrar los por qué estoy repitiendo ciclos o por qué me estoy saboteando o por qué, aunque pongo mucho esfuerzo y trabajo y disciplina, no avanzo en la vida. Entonces, cuando eso me sucede, cuando los resultados que yo tengo, a pesar de que hago un trabajo duro, a pesar de que soy disciplinada, que me he mentoreado, que he seguido un plan de trabajo, pero aún así, como que siempre avanzo un poco y retrocedo, avanzo y retrocedo, no mantengo mis resultados a largo plazo, ahí hay que comenzar ya a escarbar un poquitito para encontrar cuál es la herida emocional o la emoción que se quedó atrapada en ti y que te está saboteando para avanzar hacia el lugar en el que quieres estar. Wow, qué interesante este tema. Definitivamente, Miriam. Y fíjate, a veces hoy lo estamos relacionando con el tema de los negocios online, pero seguramente el tema de las heridas emocionales también va con el tema de las relaciones, inclusive con tu trabajo profesional. Quizás tienes un empleo y resulta que antes eras buenísimo y de repente de la noche a la mañana los resultados no se comenzaron a dar, como acabas de decir hace un momento, ¿sí? Lo mismo pasa en los negocios. Quizás antes estabas facturando X cantidad, tenías muchos clientes o por alguna razón X situación pasó en el proceso y los resultados no fueron los que tú querías, ¿sí?
entonces tú comienzas de alguna manera a cuestionarte, ¿no? Comienzas en este punto a ver qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Lo Así mismo es. pasa en las relaciones. Seguramente te has dado una y otra vez con la misma relación, una relación conflictiva, una relación donde muchas veces hablamos como relaciones tóxicas, ¿no? Y no solamente pasa en las relaciones de pareja, sino también en las relaciones con los negocios, ¿no? Así Entonces, es. ¿cómo podemos darnos cuenta, Miriam, de cuál es esa herida o cuál es esa emoción que está causando, que está afectando mi negocio online? Lo primero que hay que hacer es comenzar a identificar cuáles son las heridas que hay. Ya las principales son 5: abandono, traición, humillación, rechazo. Ya, bueno, ahí hay 4, pero esas son las principales. Entonces, los pensamientos que nosotros tenemos generan emociones. ¿Ya? La programación neurolingüística así lo plantea. Estas emociones, ¿ya? Por ejemplo, si yo pienso que no soy capaz o que no me va a resultar, o un simple ejemplo, si yo en la mañana me levanto así y me levanto con el pie izquierdo, como decimos acá en Chile, como que hoy día todo me sale mal, me levanté atrasado, me quemé con el café cuando me lo estaba tomando en la mañana, no sé, todo me sale mal, entonces tú sales con ese pensamiento hoy día, ay, ¿por qué me levanté hoy día? Dice uno, mejor me hubiera quedado acostado. Entonces, tu pensamiento está generando una emoción, en definitiva, de miedo, de que te va a ir mal, ¿ya? O sea, de que todo te sale mal. ¿Y qué pasa durante el día? Uno como que sigue atrayendo situaciones que generan una conducta en donde todo te sale mal y finalmente refuerza ese pensamiento. Lo mismo sucede con las heridas emocionales. Cuando yo de pequeño me sentí abandonado, por ejemplo, por mis papás, no sé, a lo mejor trabajaba mucho, no es que me hayan abandonado, trabajaba mucho y cuando yo chiquitita no entiendo, me sentía abandonada, entonces después, ¿qué pasa cuando grande? También busco situaciones que me vuelvan a hacer sentir abandonada. Yo también abandono mi proyecto, porque es la forma que aprendí. Entonces, estoy emprendiendo un negocio online, tengo una plataforma, me está súper yendo bien, pero como tengo aquí dentro de mi inconsciente grabado que yo tengo que abandonar y que la gente me abandona, las cosas valiosas para mí finalmente me abandonan, entonces busco repetir situaciones inconscientemente para abandonar. Dejo mi proyecto botado, a mitad de, aunque me esté yendo bien, no, aparece otra prioridad o me aparece una emergencia o la gente que trabaja conmigo me abandona. Y así yo puedo reconocer de acuerdo a lo que yo pienso y a las situaciones que me están sucediendo, puedo reconocer cuál es la herida emocional. Si, por ejemplo, la herida fuera de traición, yo creo que la gente me traiciona. Cuando uno ha sufrido la herida de traición, en general es una persona muy controladora, muy controladora. ¿Ya? O sea, le gusta tener todo bajo control, que nada, ¿por qué? Porque tú quieres evitar que te traicionen. Entonces, todo se hace como tú dices, bajo tu perspectiva, tienes que saber, y te cuesta mucho delegar, por lo tanto te pones muchas cargas encima, porque si tú no lo haces no va a quedar bien, por ejemplo. Entonces, hay muchos detalles que cada herida emocional tiene como característica. ¿Ya? Yo al terminar, bueno, conversábamos, tengo un cuestionario que les puedo compartir, en donde uno puede identificar si tiene heridas emocionales, cuántas tiene, y puede ir, comenzar a profundizar un poquitito en esto para dejar de estar estancado, ¿ya? Porque tener heridas emocionales finalmente te tiene estancado en la vida, en los negocios y en las relaciones y en todo aspecto, como tú lo decías, Amy. Genial, Miriam, genial. Mira, súper importante lo que nos comenta, ¿no? Porque pareciera entonces que dentro de nosotros hay como un cóctel, puede haber, ¿no? Un cóctel de heridas emocionales. Y es súper valioso entonces eso que tú dices porque pudiéramos estar sufriendo o estancándonos por alguna causa y buscando esa razón o esa causa en otro lado, ¿no? Y puede ser hasta un punto ciego. Entonces, coméntanos un poquito cómo pudiéramos salir de encontrar de ese punto ciego que no estamos viendo. ¿Qué podríamos ver allí? Mira, lo primero, como tú dices, un cóctel. Efectivamente, nadie tiene solo una, ¿ya? O sea, la buena noticia es que se puede sanar. La buena noticia, que no tiene solo una, esa es la buena noticia. Claro,
es que se puede sanar, no es difícil, ¿ya? O sea, hay técnicas muy poderosas de la programación neurolingüística y de la hipnoterapia que en definitiva te pueden ayudar a sanar esas heridas emocionales. Hay que ser valientes, sí, ¿ya? Porque mirar lo que nos duele generalmente nos provoca cierto rechazo. Uno no quiere tocar, si tú te haces una herida no te quieres tocar ahí, ¿no? Uno le hace el kit y todo, pero finalmente si uno deja la herida se va a infectar. Entonces, lo primero que hay que hacer para identificar una herida emocional es ver qué resultado estás teniendo. ¿Ya? No sé si han escuchado un dicho muy antiguo por ahí que dice, por sus frutos los conocerás, ¿cierto? Entonces, lo mismo sucede con las heridas emocionales. Cuando tú empiezas a ver el contexto en el que te encuentras y lo que no te gusta que estás repitiendo en tu vida, y te das cuenta que empiezas, no sé, o a abandonar, o que siempre busca repetir patrones con gente tóxica que te traiciona, o que tienes, que siempre llega alguien que es como tu victimario, entonces tú vives en el papel de víctima, bueno, todo el mundo me hace algo, eso también tiene que ver con una herida. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar qué resultados estoy teniendo. Una vez que yo tengo esos resultados, empiezo a ir a los pensamientos. ¿Qué pensamientos tengo yo? Es como ir en retroceso. Yo te decía que los pensamientos generan emociones, las emociones te van a dar una estrategia de comportamiento que hace que tú tengas una conducta y refuerces. Entonces, cuando vemos el resultado que al final y empezamos a ir más o menos hacia atrás, vamos a llegar hacia la herida emocional que yo tengo enquistada, que como te decía, mínimo 3, o sea, unas 3. ¿Que uno puede tener trabajadas? Sí, porque cuando yo aprendí todo esto, me di cuenta que tenía un montón de heridas emocionales ya, pero he ido trabajándolas una a una para superar y para crecer en definitiva, porque a nadie, yo creo que a nadie le gusta repetir toda la vida las mismas situaciones, que tienes un negocio y quiebra y después uno dice voy a aprender y al otro quiebras peor, ¿no? O sea... Mira, y siempre hay que ir hacia atrás, disculpa que te estás porque, o sea, hay algo que, como tú dices, ¿no? O sea, miras como para ver qué ha sido tu patrón, tu comportamiento, pero hay gente que a veces no quiere como mirarse, como ir hacia atrás, sino como que quiere encontrar todo en el ahora, ¿no? Y resolver las cosas como desde donde está. Cuéntanos un poquito sobre eso. Es que si tú miras hacia dónde estás, puedes encontrar tus resultados, ¿ya? Que te pueden dar indicios de la herida emocional que tienes. Y es bueno saber en dónde uno está. Pero el conocimiento sin la acción no tiene ningún cambio para ti. Vas a saber nada más y difícilmente vas a poder cambiar. O si logras algún cambio hacia el futuro, tu pasado o esa herida o esa creencia limitante que está escondida para ti, tú no la ves, finalmente va a terminar saboteando igual tu presente y tu futuro. Entonces, hay que atreverse, mejor sufrir 30 minutos, una hora que dura como una terapia así, llora, tírate el pelo, todo, pero después de eso quedas limpio y puedes avanzar el resto de tu vida sin que esa emoción, porque no vamos a cambiar el hecho de lo que sucedió, lo que cambia es la emoción que tú tuviste, como tú interpretaste lo que a ti te sucedió y que ahí te está provocando esa intoxicación por dentro y está haciendo que se repitan todos esos ciclos en tu vida. Entonces, si alguien no quiere indagar en su pasado, difícilmente va a tener un cambio que se perpetúa en el tiempo. Seguramente va a haber, ya estoy aquí, esto no lo tengo que repetir, pero eso lo hice desde la conciencia. En cambio, las emociones hay que trabajarlas a nivel del inconsciente, porque es ahí en donde se encuentran. En el 95% de nuestro cerebro, de nuestra mente, que finalmente si compara el 5% del consciente con el 95%, al final el que manda, el jefe, es el inconsciente. Así que ahí hay que ir a trabajar, cambiar esas semillas que tenemos para que los frutos que podamos cosechar sean diferentes. Buenísimo, mire, y fíjate, tú acabas de identificar hace un momento algunos patrones, ¿no? Patrones que tenemos las personas en determinado momento, ¿sí? Tú hablabas precisamente de que si eres una persona muy controladora, seguramente viviste una herida emocional. Si eres una persona que tal vez está buscando cuidarse para que no lo traicionen, seguramente viviste una herida emocional, ¿sí? Seguramente si tienes alguna emoción de enojo constante, no me hicieron las cosas bien, o
las tengo que hacer yo porque si no, no van a salir bien. Estoy seguramente sufriendo una herida emocional, ¿no? Pero una vez que yo logro identificarla, ¿cómo comienzo a trabajarla? ¿Cómo puedo de alguna manera liberarme de eso para no seguir viviendo eso, ¿no? Bueno, una vez que comienzas a identificarlas, viene el segundo paso, que es sanarlas. ¿Ya? O sea, ya ahí derecho, de lleno ya comenzamos a hacer un proceso de sanación. Hay varias técnicas, ¿ya? En la programación neurolingüística hay muy poderosas, algunas que es la línea de la vida, por ejemplo, en donde tú, mira, el cerebro genera caminos neuronales con estas heridas emocionales, ¿ya? Puede ser un surco grande si tú repetiste mucho esa emoción. Entonces, ¿qué pasa? Para que el cerebro pueda cambiar este aprendizaje que tiene, no lo podemos borrar, ¿ya? El cerebro no puede borrar ese camino, no se ha descubierto todavía cómo hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hace la programación neurolingüística? Le pone un camino nuevo al lado, uno alternativo, que finalmente es mejor para el cerebro que el anterior, porque la función principal de nuestro cerebro es la supervivencia. Entonces, si tú le pones un camino que le va a permitir sobrevivir mejor y de mejor manera, el cerebro, en vez de irse por este que ya conoce, va a tomar el nuevo. Y eso se hace con las técnicas de programación neurolingüística, en donde tú le ayudas a encontrar a la persona y le das herramientas y recursos para que cambie esa emoción que tiene atrapada, enquistada, esa interpretación de lo que le sucedió, que puede ser abandono, traición, todo eso lo cambie por posibilidades, por nuevas emociones. Le das recursos para que reinterprete esa situación y con esas nuevas herramientas y emociones que se quedan ya para siempre con él, seguir adelante. Entonces ya después, cuando se enfrenta a una situación, en vez de que se active la emoción de la traición, se va a activar a lo mejor la emoción del yo puedo o de lo que le hizo falta, porque con las técnicas de la línea de la vida o con un audio dirigido en donde tú lo ayudas a retroceder, tú le preguntas, te preguntas a ti mismo, ¿qué te hizo falta en ese momento? Y tú contestas, me hizo falta a lo mejor que me apoyara mi mamá, o me hizo falta contención, o me hizo falta yo defenderme, depende, todos somos diferentes. Y en esa situación de tu pasado, ya sea cuando eras niño o en otro periodo de tu vida, algo te faltó a ti para que esta emoción no calara en ti como una creencia limitante o como una herida emocional. Y eso, al descubrirlo, en las sesiones de terapia y de acompañamiento, tú se lo entregas a tu yo interno, por decir así. Entonces, le das el recurso que queda para siempre dentro de ti. Por lo tanto, cuando te vuelves a enfrentar a esos patrones, tú ya tienes como el escudo, así el patrón para enfrentar esa situación con una nueva perspectiva y así avanzar. Buenísimo, interesante todo esto que comentas, Miriam. Y fíjate, lo decías hace un momento, ¿no? O sea, comenzamos un nuevo negocio y por eso a veces uno lo ve mucho, a veces en el multinivel, cuando comienzo un nuevo negocio y resulta que me paso de un multinivel a otro, de un multinivel a otro, de un multinivel a otro, ¿sí? Y entonces a veces estas personas se preguntan, es que el negocio no funciona, es que ese negocio no funciona. ¿Es que el negocio no funciona o es que yo no lo estoy haciendo funcionar? ¿Qué está sucediendo allí? ¿Qué crees tú que pueda estar sucediendo? Porque así como pasa con el multinivel, seguramente pasará en cualquier negocio que esa persona decida emprender, ¿no? Exacto, exacto, así es, porque la gente, o sea, las personas, yo he visto mucha gente en el multinivel que están así, oh, full entretenido, yo puedo, sí, y resulta que emocionados. efectivamente el multinivel es una muy buena opción, pero cuando uno por dentro no ha sanado, ni ha visto, no se ha mirado a sí mismo hacia adentro, ni se ha hecho las preguntas adecuadas, eso finalmente, esa herida emocional o esa creencia limitante en donde tú crees que no eres suficiente, a lo mejor porque te sentiste rechazado cuando chica, entonces no eres suficiente, esa es tu sensación de que no vales, por lo tanto cuando empiezas a ganar dinero te empieza a ir bien, como esa, porque te puede ir bien, estás creciendo, llegaste a un nivel, avanzaste, pero en tu cerebro está guardada esa emoción, y como esa emoción tú la aprendiste para sobrevivir, entonces se prenden todas las alarmas, así como, alarma, 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 te está yendo bien, te va a ir mal, te vas a morir. Eso es lo que el cerebro piensa, te vas a morir porque no es lo que tú sabes para sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa? Empiezas a hacer las cosas mal, dejas de hacer lo que tienes que hacer,
empiezas a atraer personas que no favorecen tu crecimiento, en fin, un montón de situaciones que van a sabotear ese buen resultado que tú estás obteniendo, ¿ya? Porque si eres disciplinado en el multinivel, sigues instrucciones, o en cualquier negocio online, ojo, sigues instrucciones, eres disciplinado, haces lo que tienes que hacer y te está yendo excelente, estás facturando 5.000, 10.000, lo que tú quieras. Pero llega un momento en que esa emoción que está grabada y que te enseñó a enfrentar el mundo, que no es mala, está ahí para protegerte, porque si no, no hubieras podido llegar hasta la hora, ¿ya? Está para protegerte de que te mueras. Entonces se activa y dice, alarma, 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 te vas a morir porque estás yendo en contra de tu creencia, de lo que te ha formado como persona. Entonces ahí te empiezas a sabotear. ¿Me hago entender? Y es lo que llamamos como el autosaboteo, ¿no? O sea, tú mismo te comienzas a entorpecer tu camino, tú mismo, bueno, si antes, en este caso, no tenías internet, tú vas a ligar para que no tengas internet. Si no tenías electricidad, vas a ligar para que llegue y se baje la electricidad, ¿sí? Si no tenías clientes, bueno, ahora te vas a sabotear, pues, entonces para que no lleguen más clientes, ¿no? Si no podías, en este caso, resolver una situación, entonces vas a decir, bueno, no quiero ver otros entrenamientos que me permiten a mí resolver esa situación o conseguir a la persona correcta, como tú acabas de decir, ¿no? A mí me gustaría saber si las personas que están viendo esta transmisión les hace sentido todo esto que estamos viendo en este punto, si han vivido esta emoción, ¿no? Si han vivido alguna de estas heridas emocionales, quizás no la reconoces en este punto, pero reconoces el patrón, ¿no? Reconoces el patrón que tal vez has venido viviendo, ¿no? Y eso es lo que tal vez te ha traído hasta acá con éxito, o puede ser que en este punto, cuando estés teniendo éxito, te haya dado o te haya impulsado a dar unos pasos atrás. Coméntanos aquí debajo si eso te hace sentido y si has vivido alguna de estas cosas. Pero sobre todo, si tienes alguna pregunta para Miriam, este es el momento precisamente para que dejes tu preguntas aquí debajo, tus objeciones inclusive, porque tal vez puede ser que no te guste el tema que estás viendo en este momento o que tal vez no coincidas con Miriam o conmigo en alguna situación. Coméntalo aquí debajo, solamente queremos que expreses esa emoción. Porque hoy estamos hablando de cómo las emociones pueden afectar tu negocio online. Pero a veces nosotros vemos eso, Miriam, de forma negativa, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros entonces ahora voltear la tortilla, ¿no? ¿Cómo puedo yo agarrar entonces una emoción que yo pensé que antes me estaba entorpeciendo y ahora transformarla en positivo para que me ayude ahora en mi avance, en mi negocio? Porque todas las emociones tienen su razón de ser, que es protegernos. Por ejemplo, el miedo. Yo me doy cuenta que soy miedosa debido a, no sé, a lo mejor que me humillaron y tengo miedo de enfrentar las situaciones. Tengo una herida emocional de humillación y debido a eso siempre siento temor, quiero ser bajo perfil, no llamar mucho la atención, porque el miedo es una emoción que está guardada ahí en mí. ¿Cómo yo la doy vuelta? Bueno, hablando específicamente del miedo, el miedo sirve para alertarnos también. Entonces, cuando yo soy capaz de ponerle nombre a ese miedo, de mirarlo a los ojos, como me enseñó un gran profesor, ¿ya? Si yo miro a los ojos ese miedo y le pongo nombre, puedo ir adelante con él y usarlo a favor mío, porque el miedo está ahí para protegerme. Pero, ¿hasta dónde quiero yo que me proteja? Yo soy dueña de mis emociones. Si bien es cierto, ellas me están gobernando en este momento porque no sé que están ahí, pero yo soy dueña de decidir hasta dónde quiero que afecten mi vida cuando decido enfrentarlas y decido sanarlas. El miedo también me permite protegerme porque a veces me alerta de un posible peligro. Entonces, no es que sea malo tener miedo. Lo que es, no diría malo yo, pero lo que me va a dar un resultado que no quiero es dejar que el miedo me paralice. Porque las emociones son neutrales, no son ni buenas ni malas. Son emociones. Son una forma de sentir que a mí me ha permitido enfrentar el mundo. Lo que no me gusta son los resultados, pero la emoción está ahí para alertarme, también para permitirme gozar, por ejemplo, la felicidad, el placer,
¿ya? La alegría me permiten disfrutar, pero el miedo también me protege, el asco también me protege. Cuando tú sientes algo por asco, es que tu inconsciente, que es mucho más sabio que tú, como te decía, el 95%, es que te está avisando de un posible peligro. Si no, nos comeríamos un veneno, por ejemplo. Sin embargo, nosotros sentimos asco de cierto tipo de alimentos porque son dañinos para nosotros. Entonces, es importante que esa emoción yo la pueda mirar, como te decía, como mirarla a los ojos, y cuando yo la miro, soy capaz de enfrentarla y usarla a mi favor. Yo tengo miedo ya, pero ¿cómo la voy a usar a mi favor? A lo mejor yo tengo ira, yo tengo rabia, alguna situación me saca de mis casillas, ya, reconozco que me saca de mis casillas. Está bien, lo acepto, es parte de mí, no tengo por qué castigarme por eso. Uno no está obligado a andar siempre happy, happy, no. Ya, pero ¿por qué tengo yo esta ira? ¿Quién me lo está produciendo? Hacerme preguntas inteligentes. ¿Para qué está esta rabia dentro mío? ¿Para qué? ¿Qué es lo que tengo que aprender de ella? Y cuando yo soy capaz de hacerme esas preguntas inteligentes y me respondo con total honestidad, voy a encontrar respuestas sorprendentes y caminos que de manera consciente no me atrevería a tomar. ¿Por qué? Porque uno consciente, claro, deja que lo domine el medio, los propios miedos, tu cultura, lo que te enseñó tu papá, tu mamá, tu abuelita, en definitiva, el medio en el que estás. Pero cuando tú te haces las preguntas inteligentes, descubres respuestas que están fuera de eso. ¿Por qué? Porque esas preguntas llegan a lo que está en tu interior y te dan respuestas desde tus necesidades más profundas. Buenísimo, Miriam. Y te tengo una pregunta así como que de oro, porque sé que la mayoría aquí se están haciendo, ¿ok? Quiero saludar aquí, antes de decirte esto, a Giovanna. Saludos, Giovanna, qué bueno que estás acá. A Ruth Márquez, saludos, Ruth, qué bueno tenerte aquí. A Luchi Guisay, también parte de la comunidad de Rinocerontes Digitales. Y a Karen, me ha pasado muchísimo y es hiper valiosa esta información que comparte Miriam. Buenísimo. ¿Cómo podemos ver nosotros ese miedo a los ojos? ¿Cómo podemos enfrentarlo al fin de cuentas, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros enfrentar ese miedo? Si es un miedo al fracaso, si es un miedo al qué dirán, si es un miedo a no ser suficiente, como lo decías hace un momento, ¿cómo lo miro yo a los ojos? Si eso me aterra, Miriam, ¿cómo hago? Dale forma, dale forma. Para el cerebro, para nuestra mente, es lo mismo pensar que hacer. ¿Ya? De hecho, si yo te digo a ti, piensa en un rico jugo de limón, un limón jugosito y todo, se te hace agua la boca, ¿cierto? Y jugoso, así todo. O yo te digo, no pienses en un elefante rosado y lo más probable es que vas a pensar inmediatamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro hace las mismas conexiones neurológicas cuando imaginamos que cuando vivimos en realidad las situaciones. Entonces, tú ese miedo, como dices tú, al fracaso, te lo imaginas con una forma y le das una forma, la que tú dentro de tu ser quieras darle en una sesión, ¿ya? En una sesión dirigida, se guía a la persona para que le dé una forma y le dé un nombre, ¿ya? Porque generalmente estas emociones están asociadas a situaciones y a personas. Entonces, cuando tú le preguntas a alguien acerca del miedo, acerca de la ira, o acerca de hasta de un dolor de cabeza, y yo siempre a mí que en mi trabajo me dicen, hoy no duele la cabeza, y yo le digo, si tuvieras que darle nombre a eso, ¿qué nombre le daría? Y uy, aparece el nombre de la suegra, el nombre del marido, el nombre de... Así, entonces, cuando tú le das una forma a esa emoción, una forma física, y te la imaginas, y le das un nombre, ahí lo puedes mirar a los ojos. ¿Ya? Entonces ahí, obvio, si tú le das forma, también le puedes poner unos ojos, y ahí lo miras a los ojos y le puedes hablar, ¿ya? Hablar y expresar lo que dentro de ti está hacia ese miedo, y de esa forma transmutarlo y transformarlo en una emoción posibilitante. Buenísimo, buenísimo. Me encanta definitivamente, Miriam, este tema. Sin embargo, bueno, ya se nos está acabando el tiempo en nuestro programa de Tu Mensaje Importa, pero no quiero que nos vayamos sin que antes tú puedas decir dónde las personas puedan encontrarte, ¿no? Dónde las personas pueden seguirte, pueden conocer más esa información, pero sobre todo,
porque sé que tienes una guía, lo mencionaste al inicio, tienes una guía de cómo identificar esas heridas emocionales, si las estoy viviendo y qué hacer con ellas, ¿no? ¿Dónde podemos entonces nosotros encontrarte, Miriam? Mira, en mi canal de Telegram yo voy a compartir ahora, terminando nuestra entrevista, voy a compartir este cuestionario para que todo aquel que entre pueda responderlo y va con la evaluación al final. Así van a saber cuántas heridas emocionales tienen y pueden tener una visión primera de cómo se encuentran, porque el primer paso para sanar es identificar y reconocer que tienes la enfermedad o que tienes la herida. Entonces, yo lo voy a compartir ahí en mi canal de Telegram. Y aquellos que me quieran seguir, yo siempre estoy compartiendo información, algunos live y todo, pueden seguirme en mi canal de Instagram también, para que vayan obteniendo un poquito más de información que nos va ayudando. A veces necesitamos un pequeño ajuste de tuerca para darnos cuenta de lo que estamos viviendo y de cómo yo me estoy sintiendo, de lo que conmigo está pasando en mi negocio, en mi vida personal, en definitiva, en tantas situaciones que nos suceden a diario. Definitivamente, Miriam. Y fíjate, si te está sucediendo en los negocios, seguramente en alguna otra área de tu vida también te está sucediendo. Así es. ¿Cómo podemos ir ya aquí para salir y para irnos al canal de Telegram que estamos dejando precisamente el enlace aquí debajo? ¿Cómo podemos salir de esa situación? ¿De las heridas o del patrón repetido? Sí, de ese patrón repetitivo, porque si lo estás viviendo en tu negocio, tal vez lo estás viviendo con tu familia, con tu pareja, con tus socios, con tus clientes, etcétera, ¿no? Sanando, sí, tomando sesiones de ayuda, ¿ya? Para que tú puedas mirarte a ti misma, a ti mismo, ver cuál es la emoción que tienes atrapada, cuál es la herida que tienes atrapada y resignificarla, darle el camino nuevo que yo le decía. Mira, hay una historia que dice que una señora miraba siempre a la casa del frente y le decía al marido, oye, la señora del frente nunca lava las cortinas, nunca lava las cortinas. Y el marido la miraba y reclamaba todos los días que la señora nunca lavaba las cortinas. Hasta que un día estaba las cortinas limpias y le dice, oye, mi amor, le dice, ¿te das cuenta? La vecina lavó las cortinas, ¿qué habrá hecho? Y el marido le dice, no, ella no lavó las cortinas, yo limpié los vidrios. ¿Qué sucede? Que nosotros vemos todo, por eso, como tú dices, atañe en nuestras finanzas, en nuestra vida, todo lo vemos a través del cristal o de la emoción, en este caso, con la que estamos enfrentando la vida. Y esa emoción nos da un teñido de todo aquello que vamos a mirar y que vamos a enfrentar. Por eso, la principal tarea que tú tienes, que te encuentras en casa, es identificar cuál es esa emoción, cuál es la que tienes atrapada. Pueden ser varias, como te decía, uno no tiene solo una herida emocional, te lo cuento, ni te asuste, por lo mínimo tenemos 4, ¿ya? Por lo mínimo 4. ¿Por qué? Porque nosotros cuando somos niños no tenemos la madurez para interpretar las cosas con un poco más de objetividad y sin que nos afecten. Cuando somos niños somos sensibles de muchas cosas. Entonces, el simplemente que no te hayan dado un dulce a lo mejor a veces puede haber sido que tú sentiste que no merecías. O que a los niñitos, por ejemplo, para Navidad les llegó el regalo y se portan súper mal y tú que te portas súper bien no te llega. Entonces, injusticia. O sea, nosotros como niños le damos un significado al mundo distinto de cómo lo hacemos de adulto. Y aunque ahora yo lo entienda y lo justifique, no puedo quitar la herida emocional solo con justificarlo, porque ya está ahí. Buenísimo, Miriam. Bueno, muchísimas gracias, Miriam, de verdad, por ser parte de este programa y ser parte valiosísima, porque hoy estamos iniciando un sueño, ¿sí? Hoy estamos iniciando un sueño y ese sueño es que tu mensaje pueda llegar a cualquier rincón del mundo, independientemente de donde te encuentres, ¿no? Y yo sé que tú, Miriam, puedes ayudar hoy día a sanar las heridas emocionales de muchas personas para que puedan superar ese miedo a conquistar sus sueños. Si este tema es interesante, es un tema que tú quieres lograr, que quieres seguir adelante, te recomendamos que sigas a Miriam Rey Manso en su canal de Telegram, en su canal de Instagram,
para que conozcas más de cómo ella te puede ayudar en los siguientes días, en las siguientes semanas y sobre todo en los siguientes meses. Un gran abrazo, mis queridos rinocerontes, un gran abrazo. Miriam, muchísimas gracias por estar acá, por ser parte de esto y sobre todo por ayudar a muchas personas que seguramente se conectaron hoy, pero sobre todo las que vengan a conectarse a esta transmisión una vez que ya terminemos acá. Muchísimas gracias y recuerda que tu mensaje importa. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión de Tu Mensaje Importa. Bye, bye. Bye, chao.